Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Javier Yunes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? Encantado de Feliz estar por año. acá. Feliz año a todos. Están viendo este video en marzo, jóvenes, pero todo bien. Casi en marzo. Arquitecto, pues encantado de estar por acá para ver esta super casa. Platícanos dónde nos encontramos, por favor. Estamos en Zapopan, Jalisco. El fraccionamiento se llama Privanza Habitat y el coto se llama Lantana. Lantana. Fíjate, algo que me encanta de este fraccionamiento son los árboles. Sí, son puras garabilias las que tienen acá y estos son pinos. En un conteo sacaron que tenían más de 700 árboles en todo el fraccionamiento. El fraccionamiento está dividido en 8 cotos diferentes. Este es uno de ellos y en total hicieron un mini bosque que son 700 y feria más o menos, gravilias. Qué belleza. Y la verdad, ¿qué tanto te cuesta, verdad? Sí, Como claro. tu desarrollador. Sí. Y vean la vista que te da, ¿verdad? Sí, mira, de hecho la que tenemos aquí en la esquina del proyecto es del fraccionamiento. Claro. Entonces digo, ya nosotros ya decidimos ya no poner ningún árbol al frente porque ya los teníamos este y el de atrás. En un momento que estuvimos aquí, estábamos trabajando, nos tocó ver cómo trasplantaban esta grabilia. O sea, ya las plantaron grandes. No, ya, o sea, este ya estaba de este tamaño y hace poquito estaba aquí, en el centro de la cochera del vecino, Ajá. y la trasplantaron, pero fue algo que nunca había visto yo y al ver todo el proceso que lleva trasplantar un árbol de estos, porque uno dice, bueno, lo podemos mover de aquí para acá. No, o sea, fue un mes que le fueron dando tratamiento, lo embolsaron o sea, lo cortaron todo, lo embolsaron todo por dentro y luego ya vino el arborista y fue el que lo acomodó. Tuvieron que esperar a que la luna estuviera en tal posición para que lo pudieran colocar. O sea, Con la luna. sí, fue un rollo que a veces nosotros decimos, bueno, ese árbol lo podemos mover tantito acá y lo cambiamos para que nuestra fachada... Tráigase unas palas y unas... Y sí, con la retro lo sacamos. No. O sea, sí fue todo algo que yo me decidí quedar las 2 horas extra que después de que cerró la obra, porque lo estaban trasplantando. Dije, esto nunca lo ves, o sea, y hay que ver para saber. Obviamente con una grúa. Fue con una grúa, un arborista especializado, fue el que dijo en cómo lo iban a mover y cómo lo iban a sentar en la tierra. Y luego se trajeron camiones con una tierra ya especial y bueno, fue todo un rollo. Y aquí está, ya lleva casi un mes que lo trasplantaron y sigue bien, ¿no? Oye, y a pesar de que el árbol es muy grande, su raíz se ve que no ha tenido problemas, ¿verdad? No es una raíz que se expande tanto. Okay. Las mini raíces sí, que de hecho me platicaba él que las mini raíces, las chiquitas que ves, esas son las verdaderas que alimentan el árbol. Yo también pensaba esas chiquitas que no. Las otras es estructural. Las otras es estructural y lo otro es lo que agarra los minerales de la tierra para alimentarse. Entonces, si las cortas, ahí es donde claro, se muere. Las ¿no? chiquitas. Las chiquititas. Por eso las grandes. Una vez yo tenía un problema con un gran árbol allá en Ajijic y me estaba levantando la casa del vecino. Ajá. Y llevé a mi papá, que es agrónomo, y me dijo, mira, mijo, córtale esta, esta de acá es la grande, esta no la toques. Y corté unas gruesas y no le pasó nada. Sí, ¿no? Entonces es bien interesante cómo tiene distintos, distintos elementos y puede sobrevivir sin algunos, ¿verdad? No, todos. Este condominio hay que darle ese punto a su favor, que cuidan mucho eso, ¿no? Y eso te da plusvalía también. El tener este bosque, si te das cuenta, todos los tienen numerados. El C2 significa que este es el coto 2, aquel es el coto 1. La 47, o sea, es el árbol 47, y G es de la grabilia, ¿no? Okay. Ahí los tienen todos marcados y bien identificados. Algo que aprendí gracias a ustedes, jóvenes de YouTube y de Instagram y de todos lados, que esas raíces se les llaman pivotantes. Estas raíces que crecen en vertical, axiales. Okay. Sí. Entonces, yo no sabía, debes de buscar, cuando estés viendo la especificación del árbol, que sea pivotante. Okay. Eso te va a ayudar. Okay. Entonces, pues arquitecto, ahora sí platícanos. Y bueno. Dimensiones del terreno, orientación solar, por favor. El terreno tiene, bueno, son 3 lados, bueno, 4 lados, ¿no? Pero en esta paralela, digamos, tenemos 1450 también al frente. Se reduce a 12 metros en la parte de atrás y pues la diagonal nos da 1465 aproximadamente. Son 191 metros cuadrados de terreno y nuestra orientación es norte-sur.
poniente en la fachada la que lateral. tenemos en la lateral. Ah, claro. Por eso la van a ver cerrada completamente. No le quisimos abrir ventanas. Quizás un pequeño detalle en la parte de atrás, cubierto un poquito con el muro, que ahorita lo vamos a ver de aquel lado. Ajá. Y lo que quisimos fue aprovechar esta lateral, pues para meter un jardín bonito que, que le dé vista también a la misma gente que va a pasar por acá, ¿no? Que aproveche y tengan esa vista. Se ve muy bien. Me gusta el juego de los volúmenes, ¿verdad? Sí, son volúmenes, o sea, este es el muro central, que es el de las escaleras de la casa. Uh-huh. Aquel es el volado de la planta alta y aquí vamos a ver ahorita la sala de la casa en la parte de atrás. Le hicimos una reja, aquí el condominio nos pidió que hiciéramos una reja lo más parecida a lo que ellos tienen en herrería. Ajá. No se va a ver aquí, se ve en la entrada básicamente. Y nos quedó de esta forma. Y se le puso una puerta pensando en que viene el jardinero, etcétera, pues pueda entrar por acá, hacer el jardín y hacer el frente, ¿no? Interesante. Esa rejilla es para el tanque. Este es el tanque de gas, estacionario. ese es el tanque estacionario. Muy bien. De hecho, aquí también tuvimos que hablar con el arborista a la hora de hacer esto para no afectar este árbol, ¿no? Este ya está más chiquito. Exactamente, este está bebé, pero así de bebé tiene 15 años ya. ¿En serio? Y estos ya son más Son grandes, ya tienen más de 20 jóvenes. años. Y este ya tiene 50. Pues ha de tener como unos 25, yo creo. Ya es adulto. Este ya se puede ir de su casa. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, concreto, pintura gris. Vemos de este lado Este es un placa acabado. metálica. Es un acabado tipo concreto, ¿eh? Ah, no es concreto. No es un muro de concreto aparente. Lo quisimos hacer. Esta trave sí es concreto aparente. Ok. Y en la parte de acá tenemos una oficina. Ahorita la vamos a ver por dentro. Y el baño de visitas. Está tapado con la celosía para que puedas tener esa privacidad en el baño. Y queríamos también privacidad en la oficina a la hora de estar trabajando sin necesidad de estar viendo o que te estén viendo. Olvidándonos del tema de las persianas, ¿no? Claro. O sea, Y se ve muy elegante, ¿no? sí. Todo ese elemento. Aquí tenemos una cochera. Digo, no es para 3 carros holgados. Sí caben, pero un poquito apretados. Aquí la idea era, bueno, vamos a hacer una cochera de 2 carros y no te preocupes. Un carro que nunca voy a usar, yo lo pego a la pared para que sí lo logremos meter en el tema del semisótano, ¿no? Y tenemos espacio para otros 2 carros en rampa. Entonces, en total puedes meter hasta 5 carros. Porque aquí en este condominio no te permiten que los carros queden en las vialidades. Ok. O sea, ahorita sí los tenemos, Sí. porque tenemos el permiso, pero en el día a día no te dejan, ¿no? Rompiendo reglas. ¿Y qué Entonces, dimensión tiene? ¿Qué ancho tiene la cochera? La cochera en total son 7 metros. 7.40 más o Un menos. poco más, ¿verdad? Claro. En teoría son 2.50 por cada cajón. Ajá. Deberíamos de haber tenido como 7.50. Nos quedó como 7.25, una cosa así. Ok. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Uno lo voy a pegar completo, que es el que casi nunca uso. Lo pego completo, me salgo por acá, no tengo tema, y ya uso estas 2 para estar entrando y saliendo, ¿no? Ok. ¿Cómo sacan el agua pluvial? Todo lo que es pluvial está conectado al pozo de absorción. Y en el pozo de absorción hicimos un cárcamo con una bomba semisumergible que levantamos y del lado derecho donde estábamos ahorita en la servidumbre lateral, tenemos un rebosadero. Esa agua del cárcamo sale a ese rebosadero, que es una rejilla, se inunda y sale a la calle y ya se va para los pluviales de ellos, que ellos tienen sus bocas de tormenta. Ok. Ahí. ¿Y las aguas negras? Las aguas negras iban conectadas directo al drenaje. Cuando hicimos las cavas, esto es un semisótano, no es un sótano completo. Levantamos la casa a 1.50 y bajamos 1.20 más o menos. La pendiente está un poco pronunciada por el tema de, pues, digo, si tú te fijas en el terreno son 14 metros de fondo. Sí, tenemos 3 de servidumbre, que son 4.80, casi 5 de la rampa, más los 6 que tenemos de cochera. Literal, ese muro está pegado a la servidumbre ya de atrás. O sea, de ahí son los 3 metros del terreno y se acabó. Y no podíamos hacer sótano en el tema de acá, porque digamos, la servidumbre trasera solamente te puedes levantar 30 centímetros del nivel. Ya no te da. Nivel. Entonces, eso también se va, las aguas negras también se van por cárcamo. En las aguas negras esas sí las alcanzamos a meter directo al drenaje de ellos. Okay. El drenaje de ellos nos quedaba a 1.40 y nosotros teníamos 1.20. Entonces sí alcanzamos a meter la pendiente. 1.40, muy bien, sí. Jóvenes. Aquí, esto es una puerta de Kumaru, que ya se está haciendo un poquito tendencia en nuestro trabajo. Claro, parece como un deck, ¿verdad? Sí.
Nada más que tiene el pivote que se regresa sola para que no se te quede abierto. Ahorita empieza poco a poco, pero se va cerrando, mira. Si te das cuenta, no la estoy agarrando y se regresa. La puerta de los infieles que decía el arquitecto Garnica. Saludos, arquitecto. Por acá entre la esposa, por allá sale el amante. Muy mal, jóvenes. ¿Eh? Muy mal, eso no. No anden dando ideas. Aquí vamos a ver alguna que otra cosa nueva que metimos. Digo, por ejemplo, ya todos los apagadores son inteligentes. Ahorita acaban de instalar el tema de la alarma de la casa. Entonces tuvimos que hacer esta pequeña ranura para que lo pudieran conectar. Ok. Esto ya fue algo extraordinario que nosotros no traíamos contemplado en nuestro proyecto, ¿no? Ok, es como una planta tipo departamento, ¿verdad? Es como una planta tipo departamento. Pero es lo que te digo. Aquí teníamos la servidumbre de 3 metros, la servidumbre de 3 metros al frente y 1.20. Entonces, de los 190 se nos reducía mucho. O sea, si te das cuenta, tuvimos de aquí a acá 8 metros en total para distribuir la planta baja. Son 109 metros cuadrados en la planta baja. Okay. 109 metros en la planta alta, como 40 en el roof garden y 80 en el sótano. Tenemos 340 metros de construcción totales. 340. Qué interesante. Monoespacio, sala, comedor, cocina, todo alineado, ¿verdad? Entre esos dos grandes ejes. Y lo que te resta es la recámara, ¿no? Sí. Muy ordenada la planta. Digo, aquí se va a ver raro. Este es el baño de visitas y eso es una pequeña oficina. Ahorita vamos para allá. Todavía falta aquí una cava. Ok. O sea, la idea es que esa cava te bloquee si alguien va al baño, ¿no? Que no veas que está saliendo del baño. O sea, tienes una reunión y que no vean a la persona directamente que salió del baño, ¿no? Claro. Entonces, sí falta esto, que es lo único que hace falta del proyecto para que se termine. Esa cava viene desde allá hasta esto y te genera este pasillo. Entonces, con el tema ya de las botellas y todo, ya no te va a permitir ver a la persona que está de este lado. Aquí la idea es una cocina completa con su barra, un comedor en esta posición y un pequeño sillón con un silloncito individual en esta área, ¿no? Para poder tener esto hacia la televisión. Muy bien, me gustó ese mueble. ¿Qué dimensión hay aquí? ¿4 metros? 450. 450. 510 hasta el muro de allá, por los 50 que le dejamos para hacer esto. Ah, ya. Sí, en total tenemos esto. Aquí, de lo que es la sala comedor, digamos, tenemos este ventanal que se va a abrir hasta allá completamente. Sales a este pequeño espacio y como habíamos subido unos 50 por el tema del semisótano, tendríamos que bajar nuevamente a lo que sería el jardín y una pequeña terraza que próximamente vamos a instalar ahí uno de los Weber, de los... Ah, o sea, los egg, ¿no? Sí, ahí irá. Y esto falta un deck que tampoco se ha instalado. Es un deck de WPC, de los que se están utilizando ahora. Entonces bajas y ya tienes acá tu terraza. Por aquí. Aquí el tema, en una plática con el cliente, era de, oye, y si tengo una carne asada, pues no quiero estar subiendo por acá y regresando. Entonces esa ventana la diseñamos con esa parte de abajo. Ok. ¿No? Pensando en que si quieres pasar algo, está buena. Lo vas a pasar por ahí y más rápido. O, en su defecto... Eso le gustaría a mi cuñado. Sí. En su defecto, lo que es platos sucios y todo eso, ya los vas a pasar por acá. Ok. Sí, es muy práctica, definitivamente. ¿No? Entonces, esa era un poquito de la idea que traíamos acá. Entonces, esta cocina nosotros no la diseñamos. El cliente de nosotros acaba de emprender con un socio y ellos ya están fabricando cocinas. Entonces, él me dijo, oye, pues dame chance, ¿no? Yo quiero hacer la primera, la quiero que sea la de mi casa. Y fue que nos quedó esto. Digo, sí, todos los materiales y todo lo estuvimos platicando con ellos, ¿no? Para que hiciera un poquito juego con el diseño de nosotros, exactamente. Ellos se llaman Leganta. Pronto ya van a estar abiertos al público con su showroom. También traen monomandos, traen lavabos, cosas muy padres que se les ocurrió traer y lo van a tener pronto ya. Yo creo que en un mes más o menos abre el showroom de ellos. Ah, pues vamos a dejar las redes sociales para que nos puedan visitar, porque este video más o menos estará en esas fechas. Sí. Interesante los monomandos, ¿verdad? Se ve es el purificador de agua. Ajá. Y este es el monomando de la parte.
Las tarjas dobles. Es raro ver las tarjas doble y además escurridero. El otro día Sí, hablamos de esta escurridero. trae un sistema, digo, trae una tabla aquí y un escurridero, y acá se colocó lo que es el triturador también. Entonces, para lavar es acá, y acá básicamente va a ser para estar escurriendo los platos. Tenemos escurridero y triturador. Y Genial. aquí vamos a traer cafetera, microondas y horno. Esto es lo que ahora tuvimos que, por ejemplo, en este caso, la cafetera era europea, entonces le tuvimos que cambiar ya el contacto 220 claro. europeo. Saludos Y a esta- todos nuestros amigos. Toda esta prende aquí con tiras LED. La verdad es que trabajaron muy bien la Me gusta cocina. mucho ese detalle, ¿verdad? Sí, se ve muy elegante. Estas no prendieron porque nos hace falta el foco. Ok. Y bueno, ¿qué les digo? Esta, por ejemplo, es otro pedazo de la cena, Sí, ¿no? para el flojo que no quiere abrir la puerta. Va a ser otro pedazo de la cena. Y aquí oculto dejamos un área para tener a la mano cubetas, trapear rápido, etcétera. Pero pues oculto con estas puertas para que se vea como si fuera parte de la cocina. Muy práctico. Sí. ¿Qué altura tenemos? 250. 250. Aquí teníamos una limitante de 950 de altura total. Entonces tuvimos que ir dividiendo porque teníamos semisótano, traíamos un sótano, planta baja, planta alta, y todavía teníamos un roof. Que el roof también se convirtió en una especie de bar, que en el futuro pudiera ser una recámara extra para tener una recámara de visitas, etcétera. Claro. Entonces, ahorita la idea aquí es nuestro cliente con sus 2 hijos. Sus 2 hijos tienen 20 años aproximadamente. Ok. Él tiene aproximadamente unos 45, 48 años. Entonces, todavía la idea es que arriba sea un bar, arriba se hizo un roof con otro grill, por si los hijos tienen su reunión, ellos pueden estar arriba, y si él tiene la otra reunión acá, él puede estar en la parte de abajo también. La van a disfrutar. La van a disfrutar. De este lado es lo que te platicaba, ¿no? Ahorita la tenemos llena de cosas ya del cliente, que le están instalando aires acondicionados, etcétera. Okay. Pero esta es una pequeña oficina que también puede ser un pequeño estudio, un pequeño cuartito con una camita. Y ese baño, el baño de visitas, se pensó para en un futuro convertirlo en un baño completo. O sea, dejamos las instalaciones. Ahorita lo vas a ver sencillo. Esta puerta abre en esta forma por el tema del... Acá tienes los apagadores. Y se dejó lo suficientemente largo para que en un futuro acá tengamos la regadera. Ahí quedó un tapón, se abre, se mueve en aquel sentido y ya queda la regadera acá. Y ya lavabo de frente. De acuerdo. Aquí la idea sí es que en el futuro se invierta la puerta y ahora abra hacia acá. Okay. No lo quisimos hacer así para que pues no abras y veas a la persona haciendo el baño como quedaba de fondo. La puerta la decidí que abriera acá. De todas maneras, normalmente uno entra, abre, prende la y ya pasa. Exacto. Sí puede ser un poquito incómodo si lo quieres ver de esa forma. No es un error si estuvo pensado de esa forma, ¿no? A mí me parece bien que abras y que veas al espejo. Exacto. Pero ya cuando tengamos lo otro, se puede invertir para que abra hacia acá y ya tengas el espacio por el inodoro, ¿no? Porque si no te va a pegar aquí. Sí. O sea, si lo tienes acá, pudiera pegar acá en el abatimiento, ¿no? Un poquito sí. Pero ahorita pues se decidió poner así. No pasa nada, de todas maneras se resana de nuevo. Me agradó la madera. Es encino. Es encino americano. ¿Verdad? Con una ligera entintada. En los pisos traemos porcelanatos. Es Selectia de Tenerife. Tú sabes que a nosotros nos gusta trabajar con nuestros amigos. Saludos a nuestros amigos de Tenerife. El aluminio es Euroben, serie 70. Son perfiles más gruesos. Los mosquiteros no andan bailando como son. A veces son ventanas muy grandes. Son mosquiteros pues que tienen un perfil más grueso que te da un poco más de rigidez a la hora de que abres y cierras, ¿no? Está muy bueno. Y el color es el gris Europa. Este es gris Europa. Ya lo vamos a patentar. Gris Urbacons. También estas celosías. Esta, por ejemplo, te digo, ya aquí le empezamos a meter ya temas de tecnología. Estos apagadores son inteligentes. Ahorita no tenemos el tema de internet, pero la idea es que todo se va a controlar con la voz. En cada mueble vas a ver esas tapas negras, van a ser bocinas que van a escucharte con Alexa. Entonces, en esta área, completamente con esas bocinas que tienes, al hablar tú vas a prender todas las luces de la casa. Y esto solamente fue con apagadores, no se le metió algo muy exuberante de servidores, todo. Son apagadores que van directo al cableado normal de la casa. Ajá. O sea, si tú quieres ahorita hacer tu casa inteligente, estos se piden por Amazon, sacas el que tienes, pones trae un capacitor, porque si no tienes cable neutro,
se lo pones al primer foco. O sea, si no tienes cable neutro, no tienes problema. No, trae un capacitor, se lo conectas al primer foco que va a prender y con eso ya no te parpadea. Si no se lo pones y te empieza a parpadear. Ah, qué cracks, ¿eh? Hay otros de esos mismos que le metes un cable neutro a toda tu casa, pero pues sería volver a cablear A casi cablear, todo, ¿no? Entonces, claro. pues estos Qué bueno funcionan. saber que no se necesita No, tener no se ese cable. necesita. Y la verdad es que, pues ahora una casa como estas la puedes volver inteligente con 10,000 pesos. O sea, literal, no es muy costoso. Es una casa grande, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor un departamento en mi casa, tu casa, también lo tenemos así y funciona perfectamente. O sea, no. Uf, mira, Y creo que me gasté como 7,000 pesos. O sea, tampoco no. híjoles. Muy bien. Acá, estas son las escaleras de la casa. Acá vienes del sótano. En la parte de abajo tenemos solamente el cuarto lavado, 2 bodegas y el ingreso que viene de, si quieres. Me gusta la luz que viene de aquí. Hay una luz, hay un efecto de luz agradable. Como el azulado, no sé qué es. Aquí tenemos una ventana que está dando al poniente, pero está oculta un poquito y sesgada para que no te pegara de frente. Claro. Acá, esta ventana sí la tenemos hacia el norte para que te iluminara. A lo mejor, pues dirán en el canal que hay esa ventana en la fachada, etcétera, pero lo que queríamos era iluminar todo el cubo de escaleras porque ya no podíamos poner un domo en la parte de arriba, Claro. por el tema de las alturas que teníamos 950. ¿Qué? Metimos esta que venía desde abajo y te va iluminando todo el cubo de escaleras para que tengas luz norte en las escaleras. Y esta es un poco entre poniente y sur, pero no se te calienta porque está oculta. Porque está oculta. Acá tenemos básicamente el cuarto de lavado. Es algo muy sencillo que se decidió poner un centro de lavado completo. Se le hizo ese mueble para poder colocar el tema de los productos, etcétera. Y tenemos nuestro lavadero de este lado. Está bien de plástico. Sí, porque los de granito cada vez tienes que romper, meterlo. Son muy pesados. Luego la ropa se empieza a tallar de más el granito y la empieza a deteriorar. Estos son de plástico y ya funcionan muy bien. Lo que me gusta es que forras completamente de azulejo y le dan muy buen terminado. Le metemos este azulejo cuadrado, es de 20 por 20 y tratamos de hacerlo todo lo más sin tener tanto desperdicio para que quede. Y le hacemos el nicho para que las llaves queden por dentro y no tengas que tener separado esto. Claro, ese nicho es calidad. Es calidad, sí. De acuerdo. Es parte de. ¿Cuánto medirá ese cuarto de lavado? ¿1.80? ¿1.80? ¿1.40? 1.90 más o menos por 2.30. Ok. Aproximadamente. Acá tenemos una bodega que aquí se puso todo el tema eléctrico, todo el tema de los. Aquí se dejaron, ya hay que pensar en esto. Esto es un consejo. Yo cuando estaba en el proyecto le dije, ya vamos para los carros eléctricos, ya se dejaron las preparaciones para poner y no tener que estar rompiendo en el momento que te vengan a instalar. O sea, ya está preparados hay unas tapas ahí en las cocheras, que ahí llega la instalación directa para colocar tu cargador eléctrico. Ya vamos para allá y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿Y qué se necesita? ¿Es un cable simplemente especial? una pastilla especial y una directa, y un cable rudo que vaya hasta allá. A donde va a ir el enchufe del cargador. Ok. Y este es el site que está controlando. Aquí se metió todo el tema de internet directo. Las chapas están controladas por el celular. Tenemos pantallas en la casa para abrir y cerrar puertas. Y hay un DVR para grabar cámaras. Hay un DVR también para todo el tema de cámaras que también se metió. Abres y se bota la chapa, ya se escuchó la alarma. O sea, todo está ya interconectado con nuestros amigos de Bose, de Américas. Buenísimo. Ellos fueron los que instalaron y van a instalar todo el tema del sistema de seguridad. Exacto. Estábamos viendo el cliente y yo, queremos ver si le metemos una película o algo. Voy a investigar si existe. Yo quisiera algo que tú de adentro puedas ver hacia afuera, pero de afuera no se ve hacia adentro. Sobre todo por si un día vienes y alguien te está esperando, pues que tú sí lo puedas ver, ¿no? Hay unas películas inteligentes que se encienden. Sí, de hecho, hasta lo llevamos a pensar, como tenemos todo esto aquí que está electrificando esto, en los controles de acceso, podemos ponerla. Que la prendes y se empaña el cristal, la apagas y se vuelve de este color. Vean la película de Un Día Perfecto. Sí, y aquí básicamente teníamos el hueco de las escaleras y decidimos aprovecharlo como una bodeguita extra. Que nunca hace falta, ¿no? O sea, aquí puedes meter todo el tema de cajas de Navidad, cosas que no se usan, y en la otra bodega más, más temas ahí de... Sí, aquí llenas de la sillita del bebé. Sí, pues es que...
No, nunca deja nunca sobra, ¿no? Los espacios para guardar. Digo, a veces crea más tilichero, como dicen, pero pues siempre es bueno, ¿no? Los tablones de madera. Ajá, es de madera sólida, también en encino americano, y decidimos hacerle una pequeña entrecalle digamos, el escalón y ella y la huella para meterle ese pequeño detallito Se ve bien. como lo que hacemos nosotros. Este mismo detalle lo traemos nosotros en los muebles de los baños. La piedra siempre queda flotada. Y en esta ocasión no quisimos ya meter, no teníamos los espacios por la escalera, entonces decidimos meter estos mini postes para sujetarla, que hace que se vea un poco más limpia, ¿no? La cristal, no tener un barandal, no tener acá los pivotes. Se ve, y pues todo es en negro, ¿no? Aquí la idea era grises, negros, buscar, ¿cómo se dice? Esa colorimetría, ¿no? O sea, es lo que nos pidió nuestro cliente acá. Acá vamos a subir y llegamos a la planta alta. Ahorita nos están apoyando con el tema de limpieza ya de la casa. Ya le entregamos hoy. Ya empezaron a llegar camas, etcétera. Aquí metimos este detalle de esto para evitarnos el cristal en esta forma. Se crea un cuarto de televisión, un pequeño espacio. Va a venir un sillón aquí, un closet de blancos. Y aquí decidimos poner una máquina de palomitas, un frigobar, para estar viendo una película, haces tus palomitas, agarras tu refresco. Es convivencia familiar entre ellos tres, ¿no? Claro. Básicamente. ¿Qué dimensión tiene este cuarto? De aquí a acá tenemos 270. Ok. ¿No? Entonces decidimos hacer este mueble, todo está está cableado ya, acá llegan todo, esos para bocinas ya están listos los cables ahí tapados y vemos las bocinas que van a ir en los PTRs ya están incrustadas. Aquí tuvimos que tener esa plática con los que van a poner lo del audio. A ver, voy a meter el PTR, métele el cable de una vez para no estar al rato rompiendo y todo eso y dejar ya listo, ¿no? Excelente. Sí, si en un día se tiene que cambiar, pues simplemente se utiliza como guía el viejo. Cable, ¿no? Prevención. Oye, ¿qué Sí. tipo de piso tenemos aquí? Este es un SPC, igual de nuestros amigos de Tenerife. Es un laminado, vamos a decirlo así, pero ya es de alta calidad, ¿no? Si tú tocas, vas a sentir lo que es la textura, ¿no? Pero la gran diferencia, fíjate, nosotros siempre metíamos duelas de madera. A mí me encantan. Ajá. Pero se ha vuelto un problema porque se te mete tantita agua, se empiezan a hinchar, Sí. Y si se te inunda la casa, no le pasa absolutamente nada. De hecho, hay pruebas de que creo que ya lo habíamos platicado en otro video, que los tienen inundados en cubetas y ahí así te lo muestran, ¿no? Entonces, a ver, sí, lo natural, sí, perfecto, pero también hay que buscar lo práctico para el cliente, ¿no? Estar trapeando diario, pues tienes que trapear, darle mantenimiento cada X tiempo a la duela. Y esto ya se vuelve, pues, un poquito más de practicidad, ¿no? Sí, se vuelve. Y buscamos que sí siga teniendo el tema de carpintería hecha de carpintería, ¿no? No aglomerados, no esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, es un equilibrio. es un equilibrio, exactamente. De acuerdo. Pues. Acá, por ejemplo, esta es la recámara 1, vamos a decirle. Es una recámara para uno de sus hijos. En esta se decidió poner su closet de este lado. Aquí les hicimos unos escritorios. Ellos apenas están entrando en la etapa. Le pregunté al cliente, oye, ¿piensas que se queden aquí en la universidad? Sí, aquí van a estudiar. Entonces van a entrar a la etapa donde tienen que estar haciendo trabajos, etcétera, ¿no? Y bueno, también pensado que el día de mañana, si se vende, pues es un plus, ¿no? Que también tengan sus propios escritorios con su misma piedra, ¿no? Granito para poner algunos libros. Ahí va a quedar el aire acondicionado. Digo, aquí teníamos que estar jugando un poquito dónde van a quedar los aires, ¿no? Porque aquí nos exigían que los aires acondicionados todos a un solo lugar. Ok. Y eso es, la verdad, te soy muy sincero, es un problema. ¿Por qué? Porque recordemos que los tubos de las personas de los aires son rígidos. Entonces tienes que hacer mucha curva para llegar a un solo lugar. Claro. No hay como donde salga. Las terrazas son para eso. O sea, son para guardar los equipos y todo eso. A lo mejor puedes buscar cubrirlos con algo, etcétera. Pero pues sí se vuelve un problema, ¿eh? O sea, ahorita que están instalando, de repente, oye, no pasa, hay que romper tantito, volver a meter. Yo también, lo que ya estoy haciendo, ya lo empezamos a hacer en otra casa, hablé con alguien de aires, le dije, véndeme tubo, y cuando estoy metiendo yo las tuberías, ya les meto el tubo, ¿no? Claro. Entonces ya lo dejo con todo y tubo, y ya nada más que compren los aires acondicionados, ¿no? Exacto. Eso ya también lo puedes hacer, ¿no? Sí.
Porque si no se vuelve. Es el tubo de cobre, ¿verdad? Sí, es un tubo de cobre. Todas las persianas igual, aquí decidieron, van a funcionar con Alexa. Aquí las vas a abrir y cerrar, todas son eléctricas. Excelente. Mandas los closets a esa fachada por ser la que recibe un poco más de sol, ¿verdad? Exactamente. Este va a ser el sur. Entonces, en esta, nada más le abrimos un pedacito. En la otra sí tuve que abrirle un poquito más por el tema de la recámara, era un poquito más grande. Ok. Necesitamos más metros. Entonces, ahí sí vas a sentir un poquito más de calor, que es el calor del sur que tenemos aquí en Guadalajara. Claro. ¿Y qué dimensión queda esta recámara? ¿Se alinea con el eje de Esta manzana tiene completo? 330. Ajá. 330 de así por 4. Tenemos 360 libres más los 60. 420 más. 420, ok. Y son el mismo eje, las dos de la recámaras. cocina. Sí, es el mismo eje de la cocina. Ok. De hecho, esta pared, aquí el aire baja por el mismo eje de la sala, Ya, ¿no? Y ese mismo es la cocina de acá. de acuerdo. Y cada recámara tiene su baño. Cada recámara tiene su baño completo. Este sí abre hacia acá, ¿no? Y tenemos lo que es la regadera. Acá nos solicitaron que todos los cristales fueran esmerilados y hasta el techo, tal cual. Una buena cabina. ¿Qué dimensiones tiene el baño? Este tiene 1.40 por... Tenemos 1 metro de regadera, aproximadamente 90 centímetros acá, más este espacio, más los 60 del... Estamos hablando más o menos como de 2. Interesante la chapa, ¿eh? No lo había visto. Están padres, están bonitas, me gustaron mucho, estas las elegimos el cliente y yo. Tratemos de que sean cilíndricas, jóvenes. Son más fácil de agarrar, ergonómicas. entonces se hace a tu mano. Cuadrados que yo no los veo No, nada prácticas. prácticas. Sí. Tenemos lo que es nuestros famosas rejillas en los domos, que eso nunca falta, ya saben. Marca registrada, jóvenes, no las pueden hacer. Marca registrada, nadie las puede hacer más que nosotros. Y básicamente esta es la recámara más pequeña que vamos a tener, ¿no? Acá tenemos una segunda recámara, ¿no? Aquí el closet se decidió. En primera instancia, platicando con el cliente, me dijo, no quiero tener televisiones en las recámaras secundarias. Ok. Quiero que nuestro punto de reunión sea el cuarto de televisión, ahí veamos la tele o ahí vean la tele, ¿no? Posterior, salió, ya teníamos este diseño, ya habíamos instalado este mueble y me dice, oye, estaba pensando que si un día la vendo, pues no va a tener teles, ¿no? Y ese era mi pensamiento, pero no, ¿sabes qué? Y tuvo que quedar en esta posición. La otra sí logramos rescatarla de frente, ¿no? En esta sí nos quedó porque ya teníamos el closet de este lado. Aquí buscamos que los tubos también fueran negro mate. Está bueno. De los closets. Los mismos escritorios con el granito. Granito steel gray. Y esta es la ventana que te digo que sí nos quedó. Si lo notas, se siente un poquito más caliente esta recámara, ¿verdad? Sí. Y ahorita vas a ver el roof. El roof garden de aquel lado también tuvo su porqué. Abrimos ventanas allá. En algún momento se platicaba de meter una mesa de billar. Entonces decíamos, no nos dan las dimensiones por lo que nos exige el condominio, pero podemos abrir ventanas y ya puedes a gusto hacerle así con el tacho, ¿no? Ok. Esa era la idea. Y luego ya no se hizo y resultó que pues nos entra un poquito de calor al sur en la parte de allá, ¿no? Claro. Entonces, sí, siempre hay que controlarlo, jóvenes. Sí es controlarlo, pero bueno, aquí es este sol que nos está pegando ahorita y todo el día queda, la verdad es que está muy fresca. Muy agradable. Solamente es esta hora que el sol empieza a pegar aquí, lo que nos calienta, ¿no? Y aquí se inventó, bueno, no se inventó, no voy a decir que se inventó. Ya el tema, a mí no me gusta el tema de los balcones y eso, se me hacen espacios que tienes que limpiar, que no sirven para nada, nomás sirven, hay unos que haces de 60 centímetros, ni siquiera cabes bien, no te puedes sentar. Entonces decidimos hacer la ventana botada, le metimos esto para que, digamos que tu propia recámara sea tu balcón. Tu balcón. O sea, aquí estás como si con las ventanas hasta el piso y es como si tuvieras un balcón, pero adentro de la recámara. Balcón francés, creo que los he escuchado llamar. Sí, algo así. Igual, este es un baño. Este baño ya quedó más amplio, ¿no? Queda con el tema de... Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nos están apoyando con el tema de limpieza ya. Mañana llegan
lo demás de la mudanza y tenemos que terminar, ¿no? Cuadrado. ¿Cuánto mide este baño? Este tiene 1,20 m la regadera. Ajá. Luego acá tenemos 1,20, son 2,40 en total. Y de este lado también tenemos 1,20 más 1 metro. Ah, 2,40 por 2,20. 40 Tenemos en total. Queda muy cómodo el lavamanos, ¿verdad? Lavamanos, todo también se buscó en Ujú. negro mate. Lo que es llaves, lavamanos, accesorios. Las regaderas son marca Moen. Saludos a Moen, jóvenes. Gran Sí. marca. Esa es calidad. Pequeño ¿Verdad? detalle, le metimos una cinta blanca, hay que cambiarla. Aquí Porque si no, con el Sharpie. Sí, ¿no? Igual, ¿no? Cristales esmerilados hasta arriba. Hasta arriba. En cabina. Esto es cómodo, ¿verdad? Porque no se sale el vapor cuando No se sale. hace frío. Y pues es privacidad completamente, ¿no? Ujú. O sea, Y ya no tienes el brazo estabilizador, porque cuando lo tienes un Exacto. poco más bajo, de hecho, eso fue algo de lo que, tiembla, por lo que ¿no? se Porque cambió, ¿no? tiene menos puntos de apoyo. Se buscó porque el brazo no le gustaba a mi cliente y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlos hasta arriba. Y hasta arriba, tal cual. Sí, esos brazos no a todo el mundo les gusta. Y acá entramos a lo que es la recámara principal. Esta ventana Buenas tardes. Ah, qué bonito. Esta ventana ve hacia el norte completamente. Si te das cuenta, qué frescura, ¿no? Se siente así. Acá se le decidió meter, el cliente también nos pidió. Este es un cristal Comfortec. Son 2 cristales con una cama de 6 milímetros para el ruido, para que no se escuche. Oye, ¿y qué tal el precio? O sea, ¿qué tanto se eleva con... Subió, más o menos, por meter el cristal, subió como 7,000 pesos por meter el otro cristal. No es mucho. No es mucho. O sea, es mucho más barato que hacer el de PVC, doble vidrio. Sí, claro. Sí, Claro. sí. Sí, fueron 2 cristales completos. O sea, tuvo que meter esto diferente y aquí están. Este es uno y este es el otro, mira. Claro. Si te das cuenta, son 2 y una cama de 6 milímetros de aire para que se bloquee el sonido. O sea, es más sencillo, ¿verdad? O sea, no tiene Más sencillo. tanto detalle, No pero tiene- ya te da un servicio, ¿no? De reducirte el ruido. Exactamente. Y el calor. Y, por ejemplo, estas cajas es Wi-Fi directo desde el site. Entonces, Ok. las teles no van a tener los problemas de que se les vaya la señal. Ya está todo cableado. Ya no va a ser de que Netflix 25% carburando, porque... No, yo no puedo con eso. Juan. y Ya vi los tiempos de Cuevana. Saludos a todos los que se acuerdan de Cuevana. Era dejarla cargando la película y regresar a las 3 horas. Sí, Muy bien. básicamente, pero ¿viste qué fresco se siente? Sí, no, es que Está el mero... para las personas que todavía no identifican bien la diferencia de una orientación solar, se las podemos explicar, por favor. Claro, digo, aquí pues en el hemisferio norte, digamos, en Jalisco y todo lo que estamos en el hemisferio norte, el sur es muy caliente, te pega muy fuerte. Entonces, a veces dicen, no, el norte-sur es lo mejor, sí, pero en el sur le vas a sufrir. Sí, sí, O sí. sea, Así a veces el poniente, todo el mundo creemos que nada más es poniente, no, ciérrate el poniente, norte-sur es lo mejor. No, hay que trabajarle un poquito. Digo, hay miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita le vamos a instalar unas películas a los cristales para Sí, bajarle sí. un poquito la intensidad del calor, ¿no? Y pues básicamente es alinearnos bien al norte, cuidar bien el sur y omitir completamente el poniente, ¿no? Porque es el sol más fuerte y el calor, ¿no? Claro. Y el norte, pues es esto. El No sé norte- si lo expliqué bien, tampoco. Adelante, el norte es muy fresco, ¿verdad? Porque el sol está inclinado hacia el sur la mayor parte del año en el hemisferio norte. Entonces el norte casi no va a recibir calor. Y el sur quema mucho el pasto, también. También, pero luego no se da con el norte, sino que... Yo he tenido casas Ajá. que tenemos en el norte el pasto verde completamente, al sur, o sea, no se riega, pon tú 3 días, verde al norte, amarillo en el sur, tal cual. Se Claro. quema rápido. Hay Entonces, que estarlo hidratando más. de acuerdo, ese es un buen dato. Sí. Y acá entramos a lo que es el baño vestidor. Puerta corrediza, buen detalle, que se esconde detrás de... Una puerta corrediza Mueble. exactamente para entrar hacia el baño vestidor. Y lo que es regadera, excusado, separados, cristales hasta arriba, también esmerilados, ¿no? Por el tema de la privacidad. Y nuestra rejilla estrella, ¿no? Muy bien. ¿Y esto sí es satinado? Sí, es ¿O es satinado, ¿no? esmeril- ¿Ya ves que es bueno, película bueno, o ya es el no, samblasteado? es el sablasteado. Sí, ¿verdad? Sí. Es más, No es película, es directo. Por eso lo vas a ver más verde. más verde, ¿verdad? Cuando La es así- película hace que se vea un poquito más azulado Claro. y estos son más verdes.
Igual, bueno, aquí en este caso sus 2 lavabos y todo lo que es el área para colgar. Para ropa. Y sus 2 espacios aquí. Muy bien. Queda bastante cómodo, todo integrado. Sí. Muy amplio, jóvenes. Y se le incorporamos en esta posición. Es un cajón. Y tienen sus 2 cajoneras a los lados y el espacio para el tema del césped. Aquí todo se metió en acero. Ah, ok. Urrea. Muy Sí, bien. urrea. Aquí sí me dijo el cliente, me dijo, yo no quiero nada de plástico. Es una buena decisión. Es que todas esas Claro. decisiones. Eso es dura, es dura. Te dan No, relación. a veces por salir del paso, porque vale 120 pesos el del flexible, Ujú. estos valen 300, 400 pesos, pues te van a durar toda la vida, ¿no? Y el agua, digo, a lo mejor sí hay que darle su mantenimiento, porque el agua no es lo más pura, ¿no? La que tenemos nosotros, trae mucho, ¿cómo se le dice lo blanco esto? Que ¿Tal? no es cal. ¿Sodio? No, ¿Sodio? no sé si, el agua es muy pesada, pues. Sí, sí, sí. Entonces, así que también se joden estos Claro. al tiempo, ¿no? De Y acuerdo. esa banquita estaba en el proyecto porque la idea era poner un vapor aquí. Al final ya no quedó lo del vapor, pero quedó la banca. Ok. Está bien, Testigo. pones el pie para enjuagar. Sí, no, las bancas son muy recomendables, jóvenes. Tienen múltiples opciones, Pues sí. múltiples usos. Muy bien. Y entonces arriba quedó un salón de juegos. Sí, vente, vamos. Aquí hice un TikTok de esta casa cuando estábamos en el proyecto, ahí aparecen nuestras redes. Hubo mucha gente que se burló porque yo decía, acabamos de diseñar una casa muy elegante, que no sé, y todos, yo no veo elegante esa casa. Y yo, bueno, para nosotros esto es elegante, no sé si a ustedes no les guste, pero bueno, pero cómo nos atacaron en ese TikTok por ese detalle. Acá, fíjate, esta losa queda metida por igual un tema con el condominio, que los roof garden tenían que estar separados 1.50 Ok. de las servidumbres. Además de la restricción. Además de la restricción. Ajá. Entonces, ya estábamos a punto de arrancar cuando nos dicen ese detalle y nosotros así de, a ver, vamos a meterlo. Y digo, no pegas, tampoco es como muy cómodo, digo, sí, yo mido 1.72, mi cliente sí mide un poquito más, pero como lo platicamos él y yo, a ver, es un roof garden, me dijo, no voy a estar subiendo diario para allá, fuera el de la planta alta, el que subo a la planta alta, pues sí, pero vamos a hacerlo así, por eso el muro de afuera se ve así, ¿no? Ok. Era un muro, en el proyecto era un muro completo hasta arriba, ¿no? Pero fíjense, yo no lo veo tan mal porque en el escalón donde estabas ahorita parado, te faltaban todavía 20 centímetros. 2 metros tiene. Ajá, cuando ya subes al otro, ya estás fuera de la losa. Entonces, no lo veo mal. Exactamente. Aquí ya es más bajo, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos de altura? 2.5 más o menos. 2.05. Que esto aquí fue el tema, ¿no? Que tuvimos que jugar un poquito. Abajo en el sótano tenemos 2.40, 2.50, 2.50 y aquí 2.10, perdón. No 2.5, 2.10. Ah, 2.10, ok. ¿Sabes? Y esto también en el proyecto con el condominio lo tuvimos que reducir, entonces ya no nos quedaba el tema de la mesa Claro, porque también te pidieron que te retrancaras. nos teníamos que retrancar y solamente nos permitían el 40% de la planta alta hacerlo en el roof garden. Eso pasa, a mí me pasó una vez también. Nosotros traíamos, en metros cuadrados estábamos en el límite. Os digo, no estábamos en el límite. Los podíamos hacer y contemplando todo, no nos elevábamos más del CUS. Pero nos lo pidieron que tenía que ser solamente el 40%. Ya. Entonces, pues se tuvo que hacer de esta forma. Este eje se reduce. Ahorita vamos a ver algo acá, que es donde se nota más. Se reduce y ya nos queda un cuarto más pequeño que, pensándolo en una cama, te puede quedar una cama perfectamente y hacerse una recámara de visitas porque tiene su baño completo. Okay. Hoy en día, esto va a funcionar como un pequeño bar. Aquí va a haber unas periqueras, va a tener su pantalla. Acá tiene el otro grill para hacer su asador, unos muebles del tema de... Todas estas se recorren y se ocultan en estos muros, que esta es la que más se va a utilizar, ¿no? Esta ventana es la que queríamos un poco más de apertura, ¿no? Por el tema de tener el área de roof garden acá. O sea, tener esta área abierta hasta acá, ¿no? Entre que si tienes el bar, ahí se va a meter un Weber que también ya tiene nuestro cliente, y nada más le hicimos esta tarja para lavar lo que estés utilizando ahorita, ¿no? Esta es la losa que se tuvo que meter. De aquí, esto no podía estar hasta acá, ¿no? ¿Con qué impermeabilizan?
Este es el tipo lija, nunca, no me acuerdo cómo se llama. Fester-MIP. Ajá, exactamente. Esta es la membrana Fester-MIP. Este es lo mejor que puedes poner, ¿verdad? De ahí te entra todo. ¿No? Nosotros tenemos un IPEX, se llama. Ujú. Son unas cubetas canadienses que traemos nosotros. Esas se la echas al trompo cuando estás colando la losa de hasta arriba Ajá. y se cierra completamente. Entonces te hace que no tengas humedades en los roof garden. En esta En losa. esta losa. Hay un producto de Fester muy bueno también que se llama el Nanotech Admix. Es justamente para eso. Es Sí. impermeabilizante integral. Exactamente. Estos son nuestros domos. Este eje era con el muro del baño de acá. O sea, esta pared llegaba hasta acá. Ok. Era este muro. Entonces, esos 60 centímetros, 70 que le tuvimos que reducir por el tema del proyecto, de que fuera el 40%, hacen que nos haga más pequeño el cuarto de ella. De acuerdo. Estaba viendo tus sifones. ¿Cómo los fabrican? Son unos perfiles. Estos ¿verdad? son unos perfiles. Adentro tiene se abre y ya está ventilando. Ok. Y por dentro tiene un mosquitero para que no pasen los bichos. Ahí se cierran para que no pase Pero yo siempre se los dejo abiertos para que siempre esté ventilados los aires. O sea, está muy bueno. El tema es que no le pasa la luz por ahí, entonces tienes que ponerle, ¿verdad? Su vidrio en la parte de arriba. Esmerilado. Muy bien. Y acá, fíjate, me decía, ve qué hora es, son las, ¿qué? 6 de la 6 de tarde. la tarde. Desde las 5 de la tarde, este roof garden está así de fresco. Sí. O sea, ya es una chulada porque ya te puedes subir, no vas a necesitar una pérgola. Digo, por el agua sí, pero pues nada más, ¿no? Pero no ocupas un pergolado extra para estar aquí a gusto, ¿no? La misma posición del roof garden, que la decidimos poner hacia el norte, hace que aquí esté la sombra y estés a gusto. Un día platicando con uno de los vecinos me decía, es que hasta ahora yo no, o sea, a mí me gusta fumar en el roof garden, pero hasta ahora no puedo porque está el solazo. Claro. Su roof garden sí da hacia el poniente. Al poniente. Entonces le pega todo el sol. Y eso es lo importante de tener una buena plática con los clientes, ¿verdad? Sí. Que te digan un poco sus costumbres. Oye, a mí me gusta fumar en la tarde. Ah, ok, entonces esto va a pasar aquí. ¿qué Esto va a tal pasar si- acá, ¿no? Ajá. Y pues así, digo, aquí la ventaja es que, mira, por ejemplo, estás aquí, tienes este pino aquí, ¿no? Estás conviviendo con él. Que fue lo que me gustó mucho de este increíble. condominio, ¿no? La verdad es que le metieron muy bien. Es un punto muy a su favor, ¿no? Se ve lleno de copas, jóvenes. Oye, ¿y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Esta ya 19,500. 19,500. 19,500 hasta donde llegamos nosotros, ¿no? O sea, ya hubieron cosas que se instalaron como todo lo de audio y el tema de cámaras, todo ese rollo. Nosotros no tuvimos nada que ver. Persianas, no tuvimos nada que ver. El tema de los equipos, eso ya también lo compró directo nuestro cliente. Aires acondicionados. Aires todo acondicionados esto. también. Si quieres, mira, del otro lado, esta ventana se hace porque acá nos queda todo el tema de Este es de servicio. esto, por reglas del condominio, tiene que estar oculto todo. Se tiene que poner esta puerta para que no se vean estos. Y acá tenemos lo que es el tinaco. Y acá, Faltan más condensadoras, ¿verdad? sí, todavía no ponen las demás. Ujú. Aquí va una, Ah, aquí están más. lo que es el El calentador. calentador y el tema del... No le pasa nada hacia la intemperie. No. Excelente. Y acá queda el tinaco independiente. Hidroneumático. Le puedes dar un servicio. Digo, esta todavía no está puesta, esta la van a poner hasta acá. Y nuestro Rotoplas. Rotoplas. Compran acciones de Rotoplas, jóvenes, valen como 17 pesos la acción. Y pronto subirán. Yo les prometo que sí. Es que para que todos los que nos están viendo, hay que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, no solamente en la de Estados Unidos o en la de Argentina. ¿Por qué? Porque entre más Voy a personas poner acá. inviertan en los valores nacionales, en su Sí, bolsa, claro, en su más bolsa vamos a mexicana, crecer. más va a crecer el valor de la acción. Claro. ¿Sabes? Es como el Bitcoin. Cuando todos empezaron a invertir en Bitcoin, ¿qué pasó? Empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Recuerdo a subir. que yo los veía $1 y dije, ¿será que me gasto $10 en esto? Y ahora valen 1,000,000, 2 Ajá. millones. Sí, sí, sí. Entonces Pero es lo mismo. Ahorita las acciones de la Bolsa Mexicana están en 10 pesos, 17. Televisa cayó como 40% el año pasado. Cemex ahí está tratando de levantarse, pero sus acciones valen 30, 40 pesos. Una acción en Estados Unidos te puede costar 4,000, la de Apple. Mercado Libre te puede costar 30,000 pesos. Entonces, si yo les puedo dar un consejo,
cómprense ahorita 100 acciones, ¿verdad? Váyanse. Están a 17 No compren pesos. casa, compren acciones. Pues yo les diría que son las dos mejores inversiones. Claro. A mí me han llegado clientes, oye, no, porque te acuerdas que vendemos casas, ¿no? Claro. ¿No tienes casas de venta? Sí, sí tengo. Pero si te puedes permitir el hacer tu casa, o sea, te puedes hacer ese espacio de un año aproximadamente, por ejemplo, aquí tardamos un año en construir. Si te puedes permitir eso, hazlo. No hay como que tengas la casa hecha a tu gusto, con tus acabados, planeada a cómo vives tú, porque a veces es, bueno, me acoplo a esto, ¿no? No, acá ya lo planeas, ¿no? Ya estás, desde que estamos en el papel, oye, no, pues a mí me gusta esto en mi closet, yo quiero esto, porque yo tengo muchos cinturones, yo tengo muchos tenis, muchas cosas así. Entonces, comprar casa, sí, pero si tienes la posibilidad de construirla y la paciencia, porque esto es de paciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita estábamos platicando el cliente y yo, decía, sudamos, ¿verdad? Sí, sudamos, sufrimos, pero terminamos, ¿no? Aquí estaba pactado para un año, nos tardamos un año, un mes. Y ese mes fue por un tema que tuvimos ahí, que tuvimos que detener un poquito la obra, tuvimos que regenerar algo del proyecto, o no es regenerar, reorganizar. Decidimos pararla ese mes y continuamos y fue que terminamos. O sea, en tiempo, nosotros terminamos en el año que habíamos pactado, ¿no? Y sigue estando muy bien un año. Para una casa de este tamaño, 300 metros, 350. 340 metros de construcción. Un año yo ya lo siento justo, jóvenes. Si yo les puedo recomendar algo, no se molesten con su arquitecto si se tarda más. Si se tarda un año Sí, 2, exacto. un año 4. Pero que quede Pero bien. que quede perfecto, Sí, o sea, sí, exacto. lo más cercano, porque lo perfecto no Sí, existe. nosotros paramos de plano porque estábamos en el sótano, traíamos muros de block, ¿cómo se dice? Capuchino, tesón. No, en tesón, eran como de 30 centímetros más o menos. Y ¿sabes qué? Nos detuvimos. Vimos la tierra muy... como que no me latió. O sea, hablé con el calculista y cambiamos todo a muros de concreto armado y los tuvimos, en lo que se hizo el cálculo, detuvimos. Y bueno, perdimos un poquito el tiempo de volver a armar todo, etcétera. Y fue que colamos y ya, digo, lo platicamos, ese cambio costó, pero pues al final yo creo que fue acertado, ¿no? Por el tema de seguridad para nuestro cliente, ¿no? De acuerdo. Muy buena recomendación. Y por último, no hemos visto el baño. Y este es un pequeño baño que se hizo con su regadera completa, pensando en que si un día esto se convierte en una recámara de visitas, pues también tengas tu baño acá incluido. Huele a alberca. Muy bien. Huele a nuevo. Sí, no, Oye, sí huele a alberca, ¿eh? sí, sí, sí. Por cierto. Digo, básicamente te queda, ¿no? Digo, a lo mejor si ya la quieres privatizar, pues aquí en un futuro puedes Recortas la meter puerta. una puerta Sí, sí, sí. y ya tienes tu recámara acá, ¿no? No tiene closet, pero se puede reorganizar esto, ¿no? Si fuera la necesidad. Yo como se lo dije a él, a ver, no hacer, si es una recámara de visitas. Claro. Entonces, la visita normalmente trae su maleta, no necesitas. Él la puede colocar aquí, la esposa, el esposo acá, y con su televisión, y aquí pueden tener su ropa, ¿no? No es necesario hacer un closet como tal, ¿no? Claro, es de visitas. Exactamente. Pues muy bien, 340 metros cuadrados de construcción. 340. 19,500 aproximadamente. 19,500, ya lo que te platiqué, todo lo que es Sin nosotros. equipos específicos. Nosotros hacemos proyecto desde cero, completamente proyecto ejecutivo, y luego nos vamos a cotizar la casa según lo que platicamos con el proyecto y arrancamos, ¿no? O sea, nosotros no trabajamos por metro cuadrado. O sea, no decimos, Hacen un te lo dejo a presupuesto 13,000 el metro cuadrado. No. Ajá. O sea, hacemos un presupuesto con lo que platicamos. Oye, yo quiero un piso así, quiero ventanales así. Todo eso tiene un costo, metemos nuestra utilidad de indirectos y ese es el precio final. En este caso, 19,500. Ya terminado. Excelente. Precios 2023. 2023. Claro, y es que Digo, 2024, perdón. ahorita yo creo que ese ya se va a 20, se va a 21. Ya está en 20, ¿verdad? 21 más o menos. Sí, este nivel residencial medio alto ya está en 22. Les vamos a pasar una página web que se llama Beamcoin, que ustedes, si se meten a enobra.org, la plataforma que los hemos invitado, en donde se pueden ustedes buscar contratistas de todo lo que necesiten, y ya tenemos una tienda en línea. Entonces ya puedes vender tus productos a través de enobra.org. Tenemos una calculadora también de la construcción y tenemos precios actualizados de Beamcoin, y ellos traen el metro cuadrado de residencial
medio alto en 22,800. No, y es Medio- es bueno, medio digo, normal, que nos escuchen, 18. porque a veces Ujú. creen que les mentimos, ¿no? O que nos Porque yo les estamos digo, eso que enriqueciendo. estás viendo Ajá. está aproximadamente en 21, 22,000, 20. Oye, pero es que hay mucha gente que se quedó en el 10,000 el metro cuadrado y 15,000 el metro cuadrado. Sí, sí, sí. Las cosas subieron a raíz de la pandemia. Yo vi que se incrementó todo. ¿Y el costo por metro cuadrado? ¿Cuánto le pagas a un oficial? Nosotros 4,500 No la te- semana. un oficial no te gana en Guadalajara menos de 4,000 pesos. Oye, todo el mundo va a tocar mañana. Quiero trabajo. No. Hay unas lonas que yo vi el otro día que decían 5,000 pesos la semana. No les voy a decir dónde para que no se nos vayan. Pero eso es lo que encarece. Sí, claro. Si tú te vas No, a. mano de obra y cada vez, digo, en mi caso, Ajá. todo esto que te digo y lo logramos independientemente nuestra gente es de Puebla. Nosotros traemos con nuestra gente, tenemos una bodega donde hicimos nuestros cuartos, les hicimos cocineta y todo y ahí tenemos 20 personas viviendo. Entonces los traemos y los llevamos a las diferentes obras. Eso es mejor, cada X tiempo los dejamos que vayan a sus casas. A veces traen a las familias, los dejamos hacer un poquito así, independientemente, digo, ellos ya se organizan entre los 20, Ajá. compran su comida y ellos se organizan y cocinan entre ellos y nosotros les damos el lugar donde dormir, ¿no? Pues es que son Entonces, las estrategias, porque ya no hay mano de obra. no, ya no hay, muy o sea, pocos. y aquí Vallarta, lo que tenemos, Vallarta se lo está llevando a todos para los edificios, o sea, la gente se está yendo a trabajar allá y a veces no, y aparte a mí me ha salido muy bueno, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ellos que son de Puebla, la verdad, mis respetos, son muy trabajadores. Y, por ejemplo, oye, ¿sabes hacer muro de mampostería? Yo lo sé hacer. Ah, ¿no? claro, son Oye, yeseros, pintores, ¿sabes hacer ese barandal de herrería? Yo lo sé hacer, Arqui, no se preocupe. Ah, bueno, vámonos. No, son geniales. O sea, por ejemplo, toda la herrería la hizo Gustavo, el que Saludos a todos los estaba- albañiles, no solamente los de Puebla, sino de todo México. de porque todo son México, sí, claro, son unos Son los cracks. mejores albañiles. La verdad es que tenemos buen del producto. mundo. Hace falta apoyarlo, como dice. Para eso está en obra.org, para Sí. que se registren también los albañiles. De hecho, ahí saqué un día, creo que serio? necesitaba un eléctrico rápido así y no teníamos a los nuestros y creo que me metí con ustedes y fue que conseguí. Pues jóvenes, ahí está. Es gratis. Arquitecto, redes sociales, por favor. Urbacons MX en todo, ¿no? Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y ya vamos a hacer nuestro canal. El canal, lo que queremos hacer es el día a día de Urbacons, o sea, cómo trabajamos nosotros, ¿no? A veces yo escucho mucho en el canal, oye, ¿cómo cobran los arquitectos nuevos? Enseñarles que en verdad pues tienen que apreciar su trabajo, ¿no? A mí me ha tocado gente que, es que a mí me lo hacen por 20,000 pesos el proyecto. Pues adelante, ¿no? O sea, para todo hay. Yo entiendo que a veces uno porque quieres agarrar trabajo rápido, lo hagas, pero de verdad, o sea, imagínate, los temas inmobiliarios que hemos platicado tú y yo. Sí, Ellos no se bajan del 5% y nos vamos al 5% todos y todos es igual, ¿no? claro. Si nosotros hiciéramos algo así, nosotros cobramos, todos los arquitectos cobramos, ahí sí se irían por el que sea mejor, ¿no? Claro. No tanto por el que me lo da más barato y que al rato Sí. llegas tú Ujú. a arreglar problemas que... Entonces, pues en mi caso, pues yo trato de manejarme de esa forma, te hago tu proyecto, te cotizo tu casa tal cual lo que cuesta y un tema por llevarte la obra todo el ¿Cómo tiempo. cobran más o menos el proyecto ustedes? Nosotros cobramos 450 pesos el metro cuadrado de diseño y ya te incluye todo el proyecto ejecutivo con cálculo estructural y mecánica de suelos. Excelente. Todo eso Todas lo las ingenierías. Todas las ingenierías. El tema de hidráulico, sanitario, todo eso lo armamos en el despacho. Y eso se paga antes de terminar de empezar la obra. Ok. Después hacemos presupuesto, le entregamos el presupuesto. Si no quieres trabajar con nosotros la obra, adelante. Tú ya tienes un proyecto terminado que cualquiera te lo pudiera cotizar. Claro. Y ya está. Y es para seguirlo, ¿no? Cualquiera se lo puedes dar a 3 constructores y con las especificaciones que manejamos, ellos tienen que cotizar tal cual. ¿Incluyes el presupuesto en ese costo por En el metro cuadrado? en el presupuesto del proyecto, Ajá. en el precio del proyecto incluimos el presupuesto. Ok. Nos aceptan ese presupuesto y hacemos un contrato ya nuevo, Ujú. ya de construcción, Ok. ¿no? Ok. Donde nosotros estipulamos ya tiempos, cuánto tiempo nos vamos a echar en el tema de la construcción y dónde viene eso, ¿no? Todos los precios pueden cambiar por el tema de la inflación, todo el tema de incrementos, etcétera. Yo trato de hacerlo siempre así. Cliente,
me va a subir el carpintero, me quiere subir un 5%, pero si le damos ahorita 150,000 pesos, ya amarramos precios. A veces me lo depositan, se los damos y amarramos Se el precio, ¿no? congela. Para que ellos puedan pagar un poco de carpintería de madera y apartar los precios, ¿no? Eso es bien importante. Si les podemos dar una recomendación, traten de apartar los precios, cerrar los subcontratos Exacto. desde antes de iniciar la Desde obra. antes, sí. Y Pero es bien importante que no le des ese 15% a un carpintero que acabas de conocer. O sea, Sí. para eso hay que trabajar Sí, con eso. empresas. Nosotros trabajamos nuestra propia carpintería Sí. y trabajamos con el mismo luminero desde hace ya 10 años, ¿no? Entonces, la verdad, con eso no le fallamos. Este piso, por ejemplo, es el claro ejemplo. Ujú. Hay cosas que sí, de la noche a la mañana, el dólar se dispara y no puedes hacer nada. O sea, ya llegas a la tienda y ya cambió el precio, ¿no? Esto nos pasó, esto costaba 400 pesos el metro cuadrado cuando iniciamos la obra y al final terminó costando 600 y feria, ¿no? ¿En serio? No, es muchísimo. Entonces ahí sí hubo cambios. Digo, uno ya empieza ahí, ¿no? Con las amistades que tenemos con ellos de comprarles, oye, tira, o sea, ayúdanos con esto. A veces sí nos echa la mano, a veces no, ¿no? O sea, y ahí es donde, oye, ¿sabes qué? Hubo un incremento en esto y lo tenemos que manejar en el presupuesto. Tampoco se trata de que nosotros perdamos, ¿no? Claro. No, se trata de que todos ganemos. Pues Exactamente. arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya traemos otras 3 en construcción que pronto tendremos en el canal. Pues vamos a verlas. Los invitamos a todos los arquitectos, no solamente de México, de Guadalajara, sino de todo el mundo, a que nos escriban a contacto@cotaparedes.com para visitar sus proyectos. Y Muy hay, interesante. hay una casa, digo, no sé si tengas tiempo, ¿Sí? no hoy, pero tengo como 10 días, 12 días que me gustaría que grabáramos. No la Ok. pudimos grabar en el momento porque cuando se terminó, se rentó. Fue la primera casa que diseñé en mi vida. Ópera prima. Es una casa que yo construí, la puse de rentar, está aquí a unas cuadras en Mítica. Buenísimo. Y vas a ver las ideas de un chavo que tenía 19 años, 20 años en ese momento. O sea, la diseñaste durante la carrera. La diseñé en cuarto semestre de la carrera. Crack. Se quedó en papel mucho tiempo hasta que la pude hacer, pero básicamente es la misma casa. Creo que nunca la llegamos a grabar porque ya estaban viviéndola De acuerdo. cuando nos conocimos tú y yo. No, pues vamos a Pero verla. pronto, digo, tengo 10 días porque ya va a entrar el nuevo inquilino. Ok. Pero Hay que agendar con Marce. sí. Con nosotros es bien sencillo. Nomás le escriben a Marce, jóvenes, y empiezan a agendar. Y ya se hace. Y de repente Le dije, yo Marce, llego. por favor, porque mi cliente se viene a vivir mañana. Tiene que ser hoy. Ella hace toda la magia. Así que escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Visiten la página web de nobra.org. O sea, la acabamos de remodelar. Ahora sí que está nuevecita, muy práctica, para que te puedas registrar si eres albañil, si eres fontanero, si eres electricista, para que la gente te pueda encontrar. Sí. Y ya tenemos una nueva forma de garantizar que estamos verificando las cuentas. Ya tenemos un sistema de verificación. Es una membresía que se paga mensual o anual, es económica, pero nos ayuda a que nosotros hacemos una investigación, ¿verdad? Les pedimos ciertos papeles a las empresas que se están registrando con la verificación y eso le puede dar más certeza a la persona que va a hacer una llamada para contactarlos. Pues que al menos es una empresa, ¿verdad? Que tiene bien su alta en Hacienda, que tiene su RFC, que te puede facturar. Entonces, porque ya han contratado a muchas personas ahí en obra y como no teníamos ningún tipo de verificación. Y luego, pues nosotros buscamos que nos facturen y esas cosas, pues hay muchas cosas que esa es otra recomendación, jóvenes. Si eres albañil, si eres un maestrero que ya traes a tu familia de oficiales, albañiles, date de alta. Claro. Ve, acércate al SAT, no te van a hacer nada. Nomás acércate y diles la verdad. Oye, soy un constructor, ¿verdad? Soy informal actualmente, tengo mi familia, somos 4, 5 o 10, ¿verdad? Y queremos empezar a formalizarnos porque queremos darle factura a nuestros clientes, a los arquitectos. Hay muchas facilidades los primeros 3 años. O sea, los primeros 3 años no vas a tener que pagar casi nada. O sea, Sí, claro. te condonan casi todo el ISR. Sí, pues lo que buscan es que te afilies, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a ayudar a que la economía crezca. Porque somos muy buenos para quejarnos, ¿verdad? Que las calles están mal, que no hay luz, que no hay drenaje, pero nadie quiere pagar impuestos. Claro. México es de los países que menos paga impuestos de toda América. Pagamos alrededor de un 14, un 15% de la población. Todos los demás. Nadie. Entonces, Nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí estamos 100%. es parte de la formalización y solamente así vamos a empezar a crecer como países, ¿verdad? Claro, Entonces, ¿no? O sea, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Si queremos crecer, no nada más es, ay, es que el gobierno esto, ay, es que esto. No, pues digo,
Y en nuestro caso, pues nosotros lo hacemos con la arquitectura, ¿no? Y a ver, ojalá que... Pero, o sea, cuando estás cotizando a un electricista, un fontanero, ¿qué preguntas? ¿Me das factura? Sí, ¿Sabes? claro. Preguntas y muchos cuando ya te dicen De que hecho, no, a veces, pueden ser muy buenos si ya no los contratas. por lo mismo, exacto, por lo mismo a veces no los contratas, porque dices, de que vaya a fondo perdido a que Sí, te hagan la factura, pues sí, necesitas facturar, ¿no? claro. Y cada vez los clientes, antes todo era efectivo, pero ahorita ya te dicen, oye, traigo ya el 60% con puras transferencias. Entonces, Claro, todo ese dinero, sí, lo tienes que comprobar, claro, ¿verdad? Tú no puedes estar pagando dinero que te transfirieron a ti, no lo puedes estar pagando en efectivo porque le vas a perder por todos lados. claro, exactamente. Pues jóvenes, arquitecto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Ustedes ya lo saben, Cota Paredes, adelante.